El viento de la pradera se extendía como un lamento sobre los campos dorados del rancho Las Encinas. El sol apenas caía sobre el horizonte, tiñendo de rojo sangre los establos y el polvo del camino. Para muchos, aquel paisaje era la promesa de riqueza, de tierras infinitas y ganado abundante. Para otros, sin embargo, era simplemente un lugar más donde sobrevivir con la esperanza de un mañana menos cruel. Lucía caminaba con pasos apresurados, pero tambaleantes, abrazando contra su pecho un canasto de ropa mal zurcida. Tenía apenas 22 años, pero en sus ojos oscuros ya habitaban las sombras de alguien que había visto demasiado sufrimiento. Su falda larga, raída, arrastraba el polvo, y un mechón de cabello negro se soltaba una y otra vez, tapándole el rostro. Ella no lo acomodaba, no tenía tiempo para vanidades. Aquella mañana había sido contratada, casi a la fuerza, como sirvienta en el rancho del hombre más temido y admirado del condado. Alejandro Montoya, un millonario ranchero cuya fortuna se había forjado entre el sudor, la disciplina y también rumores de dureza sin límites. Decían que Montoya no perdonaba la debilidad, que sus ojos grises podían desarmar hasta el más rudo pistolero, y que a nadie le temblaba tanto la voz como al hablar con él. Lucía no quería trabajar allí. Pero no tenía elección. Su madre agonizaba en una cama de tablas, sus hermanos pequeños pedían pan cada noche, y la deuda del alquiler había convertido su vida en un infierno. El capataz del rancho, un hombre de bigote torcido y mirada de desprecio, la había recogido en el pueblo con un simple gesto de la mano. La señora necesita muchachas nuevas. Y el patrón paga bien. ¿Vende? Ella obedeció. No había espacio para preguntas. Esa tarde, ya dentro de la enorme casona principal, Lucía se encontró frente a un pasillo largo como un túnel, adornado con retratos de ancestros que parecían vigilarla. Sus manos sudaban alrededor del canasto cuando escuchó detrás de ella el eco de unas botas pesadas. Giró lentamente. Allí estaba Alejandro Montoya. Un hombre de hombros anchos, piel curtida por el sol y un sombrero en la mano que apenas disimulaba la intensidad de sus ojos grises. Llevaba una chaqueta de cuero impecable, y su porte imponía silencio. No necesitaba hablar para dominar una habitación, su sola presencia bastaba. Lucía tragó saliva. Bajó la cabeza de inmediato, pero no lo suficientemente rápido para evitar notar cómo él la observaba, con una mezcla extraña de curiosidad y dureza. «Eres nueva», dijo él, con voz grave, como si cada palabra fuera una sentencia. Lucía asintió, apenas moviendo los labios. «Sí, señor». Alejandro avanzó un paso. Ella retrocedió sin darse cuenta, hasta que su espalda chocó contra la pared. El ranchero frunció el ceño, como si intentara leer más allá de la postura sumisa de aquella muchacha. «¿Cómo te llamas?» «Lucía». El silencio se volvió insoportable. El sonido de un reloj lejano marcó los segundos como martillazos. Entonces, el capataz apareció desde la esquina, con su sonrisa torcida. «Patrón, la muchacha sirve bien para la cocina». Algo tímida, pero trabajadora. Alejandro no apartó la mirada de ella. Y fue entonces cuando lo notó. Un temblor. Apenas perceptible, pero constante. El cuerpo de Lucía no dejaba de estremecerse, como si el miedo estuviera cosido a su piel. Y algo más, sus manos apretaban con desesperación los bordes de la falda, como quien protege un secreto. El ranchero dio un paso más cerca. «Levanta la cabeza». Lucía obedeció con torpeza, y sus ojos se encontraron por un segundo. Ella vio en él todo aquello que le habían contado, la frialdad, la autoridad, el peso de un mundo que nunca entendería. Pero también creyó ver algo más, algo que le hizo doler el pecho, un cansancio, un silencio de hombre que había perdido tanto como ganado. «Bienvenida», dijo él finalmente, girando para marcharse. Pero en ese momento, cuando ella respiró aliviada, el capataz murmuró en voz baja. «Tienes que enseñarle disciplina, patrón. Estas chicas vienen con cicatrices». Alejandro detuvo su paso. Giró otra vez, y su mirada se clavó en Lucía. Fue entonces cuando vio la manera en que ella abrazaba su falda, como si de aquello dependiera su vida. Se acercó lentamente. Lucía retrocedió hasta que no pudo más. «Por favor», susurró ella, con los ojos húmedos.
No levante mi falda. La frase salió rota, cargada de vergüenza y desesperación. Como un grito silencioso. El capataz sonrió, divertido, cruzando los brazos. Pero Alejandro no sonrió. Ni siquiera parpadeó. Algo dentro de su pecho se contrajo. No era normal que una mujer dijera esas palabras con tanto terror. No era normal ver a alguien tan joven con tanto peso sobre los hombros. Y, contra todo lo esperado, Alejandro lo hizo. Con un gesto lento, casi solemne, levantó apenas el borde de la tela. Lo suficiente para ver lo que ella ocultaba con tanto esfuerzo. Y lo que vio lo rompió por dentro. La piel de Lucía estaba marcada con cicatrices antiguas, quemaduras torcidas y golpes que habían dejado su huella en forma de manchas moradas aún frescas. No era el rastro de un accidente, ni de un trabajo duro en el campo. Eran heridas de alguien que había sido castigada. Maltratada. Usada como si no fuera nada. Lucía cerró los ojos, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Señor, le ruego, no me haga más daño. El capataz soltó una carcajada. Ya ve, patrón. Todas vienen con historia. ¿Qué más da? Mientras trabajen. Pero Alejandro no escuchaba. Algo dentro de él se quebró al ver aquellas marcas. Recordó, como un golpe en el estómago, a su hermana menor, muerta hacía años en circunstancias similares, bajo la brutalidad de un hombre que la había tratado como a un objeto. El millonario ranchero, el hombre de hierro, sintió que la garganta se le cerraba. Bajó la tela con cuidado, como quien protege un tesoro herido. Y sin apartar la vista de Lucía, habló con una firmeza que heló la sangre de todos los presentes. De aquí en adelante, nadie toca a esta muchacha. Nadie. El capataz abrió la boca para protestar, pero Alejandro lo fulminó con la mirada. Y tú, añadió, con voz baja, pero cargada de peligro, una palabra más, y te largo del rancho para siempre. El silencio que siguió fue absoluto. Lucía apenas podía creer lo que escuchaba. Esperaba crueldad, burla, el mismo desprecio que había soportado toda su vida. Pero lo que encontró en esos ojos grises fue distinto, era compasión. Dolor. Una promesa silenciosa de que, por primera vez, alguien no la dejaría sola. Su cuerpo seguía temblando, pero por primera vez no era de miedo. Era la sensación, casi olvidada, de que quizá todavía existía la bondad en el mundo. Alejandro respiró hondo, como si acabara de tomar una decisión que cambiaría todo. Lucía, dijo su nombre despacio, con una ternura inesperada en un hombre como él. Aquí nadie volverá a lastimarte. Y esas palabras, simples, claras, fueron para ella como un rayo de luz atravesando la oscuridad. Por primera vez en años, Lucía sintió que podía llorar sin vergüenza. La noche descendió sobre el rancho Las Encinas como un manto de silencio. Los caballos resoplaban en los establos, las lámparas de aceite iluminaban los corredores, y un aire extraño se respiraba en la casona principal. Lucía estaba sentada en un rincón de la cocina, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Nadie se atrevía a hablarle, las demás sirvientas la miraban con una mezcla de compasión y recelo. No comprendían del todo lo que había sucedido horas antes, pero sabían que el patrón había marcado un límite. Y cuando Alejandro Montoya hablaba, se obedecía. Lucía, sin embargo, no sentía alivio todavía. El eco de sus propias palabras, por favor, no levante mi falda, le martillaba en la cabeza. ¿Qué había hecho? ¿Por qué había revelado su miedo más íntimo delante de ese hombre poderoso? Temía que su gesto hubiera sido un error, que tarde o temprano llegara el castigo disfrazado de compasión. Porque así había sido siempre. Una caricia antes del golpe, una promesa antes de la traición. Cuando la medianoche estaba cerca, escuchó pasos firmes que se acercaban a la cocina. Todas las sirvientas se levantaron de inmediato, con una reverencia automática. Alejandro Montoya entró, con el sombrero en la mano y el ceño fruncido. «Quiero hablar contigo», dijo, mirando a Lucía. Ella sintió que el corazón se le detenía. Miró a las demás en busca de una excusa, pero ninguna la ayudaría. Se levantó despacio, siguiendo al ranchero hacia el salón principal. El lugar era imponente, chimenea de piedra, alfombras traídas de lejos,
retratos de familia que hablaban de generaciones de poder y orgullo. Pero Alejandro no se sentó en el sillón más grande ni en la silla de cuero. Caminó hasta la ventana y se quedó de pie, mirando la oscuridad de la pradera. Lucía, empezó, con voz más suave que antes. No tienes que temerme. Ella no respondió. Solo bajó la cabeza, con los dedos apretando su falda como un reflejo inevitable. Él suspiró, girando para mirarla. He visto muchas cosas en mi vida. Demasiadas. Pero lo que vi hoy, no es justo. Nadie debería cargar con ese dolor. Lucía levantó los ojos, sorprendida por el tono. No era un hombre buscando lastimar. Era un hombre herido al ver la herida. Usted no entiende, murmuró ella. Explícamelo. Las lágrimas le quemaron los párpados, pero Lucía se negó a llorar frente a él. Toda mi vida me han tratado como un peso. Como si no valiera nada. Mi padre murió cuando yo era niña. Mi madre se sacrificó para mantenernos, pero, el hombre que debía ayudarnos, tragó saliva, se convirtió en nuestro verdugo. Cada cicatriz que vio, es un recuerdo de que no tengo voz, de que no tengo derecho a pedir nada. Alejandro apretó los puños, y sus ojos grises brillaron con una rabia contenida. ¿Ese hombre, todavía vive? Lucía dudó. No quería hablar. Pero el silencio también era una respuesta. Alejandro se acercó y, por primera vez, sus manos grandes se posaron sobre los hombros frágiles de ella. No con fuerza, sino con una delicadeza que parecía imposible en alguien como él. Aquí no volverás a vivir así. Te lo prometo. Las palabras parecieron encender algo en el pecho de Lucía. Un fuego tímido, apenas visible, pero que le recordó que aún había esperanza. Los días siguientes fueron distintos. Alejandro la observaba de lejos, asegurándose de que nadie la maltratara. Los trabajadores del rancho, al principio, cuchicheaban sobre la atención especial que el patrón le daba a una simple sirvienta. Pero pronto comprendieron que no se trataba de capricho, sino de respeto. Lucía, poco a poco, comenzó a integrarse en el trabajo diario. Lavaba la ropa, preparaba la comida, cuidaba a los animales más pequeños. Y aunque sus manos se llenaban de heridas nuevas, ya no temía que cada error trajera un castigo. Porque cuando cometía una torpeza, Alejandro solo decía: vuelve a intentarlo. Una frase sencilla, pero que en su vida significaba todo. Una tarde, mientras el sol se ocultaba y los caballos galopaban a lo lejos, Lucía escuchó el sonido de un piano en el salón. Se asomó con cautela y vio a Alejandro sentado frente al instrumento, tocando una melodía melancólica. Nunca hubiera imaginado que un hombre tan duro pudiera producir notas tan suaves. Él la vio en el marco de la puerta y sonrió apenas. ¿Te gusta la música? Lucía asintió, temblorosa. Mi madre cantaba, dijo. Cuando la vida era más ligera. Alejandro palmeó el banco a su lado. Ella dudó, pero al final se acercó. Escuchó cómo sus manos recorrían las teclas con una habilidad que hablaba de años de práctica. La música me recuerda, susurró él, que todavía somos humanos. A veces lo olvido entre tanto ganado, tanto negocio, tanto dinero. Pero aquí, tocó una nota larga y profunda, recuerdo a mi hermana. Ella adoraba este piano. Lucía lo miró sorprendida. Nunca pensó que un hombre con tanta riqueza pudiera cargar tan bien con ausencias. ¿Qué le pasó a su hermana? Preguntó, con voz suave. Alejandro detuvo la melodía. Sus ojos se perdieron en algún punto invisible. Un hombre sin alma, la trató como un objeto. Nunca se recuperó. El silencio los envolvió. Lucía sintió un nudo en la garganta. No hacía falta decir más, él entendía su dolor, porque había visto de cerca lo mismo. Y en ese instante, nació un puente invisible entre ellos. No de palabras, sino de cicatrices compartidas. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a aceptar esa cercanía. El capataz, humillado desde aquel día, comenzó a sembrar rumores entre los trabajadores. La muchacha embrujó al patrón, decía. Lo tiene comiendo de su mano. Ya verán cómo todo esto acaba mal. Algunos reían, otros callaban, pero las semillas de la envidia crecían en silencio.
Una noche, cuando Lucía regresaba a su cuarto en la casona, el capataz la interceptó en el pasillo oscuro. «Escucha, muchachita», murmuró, arrinconándola contra la pared. «No creas que porque el patrón te defiende, vas a tener poder aquí. Tú no eres nadie. Y pronto, Montoya se cansará de ti». Lucía sintió el pánico regresar. Pero antes de que pudiera responder, una voz firme resonó detrás de ellos. «Apártate de ella». El capataz giró, sorprendido. Alejandro estaba allí, con la sombra de la lámpara iluminando apenas su rostro. «Patrón, yo solo. Ya no quiero excusas. Mañana mismo te largas de mi rancho». «¿Qué? Patrón, llevo 10 años sirviéndole». Alejandro dio un paso adelante, su figura imponente como una montaña. «Y en un solo segundo, perdiste mi respeto». El capataz quiso protestar, pero al ver la mirada de Alejandro, supo que estaba perdido. Murmurando maldiciones, se marchó. Lucía estaba temblando. Alejandro se acercó y le ofreció su mano. «Ya está. Nadie volverá a tocarte». Ella, sin pensarlo, tomó su mano. Y en ese contacto breve, sintió una fuerza que no venía de la riqueza ni del poder, sino de algo más profundo, la voluntad sincera de proteger. Aquella noche, mientras las estrellas brillaban sobre la pradera, Lucía se recostó en su cama dura de sirvienta y lloró en silencio. Pero sus lágrimas ya no eran solo de miedo. Eran también de alivio. Por primera vez en su vida, alguien la había defendido. Y esa sola verdad encendía un fuego nuevo en su corazón. Un fuego que le susurraba, contra toda lógica, que quizá el hombre más temido del condado no era en realidad un monstruo. Quizá era el primero en ver en ella lo que nadie había visto jamás, un ser humano digno de amor. El rancho Las Encinas parecía más vivo que nunca. Con la partida del capataz, el ambiente se volvió menos tenso. Los trabajadores, aunque sorprendidos, comenzaron a respetar más a Lucía, porque entendieron que no era una simple sirvienta protegida por capricho del patrón. Era alguien a quien él había dado su palabra de cuidado. Y en aquellas tierras, la palabra de Alejandro Montoya era ley. Sin embargo, la calma nunca dura demasiado en el viejo oeste. Una tarde de verano, mientras Lucía recogía agua del pozo, escuchó una voz que le heló la sangre. «Mira nada más, si no es la ratita que se nos escapó». Lucía se dio la vuelta de golpe, y allí estaba, Julián, el hombre que había marcado su cuerpo con cicatrices y miedo, el que había destruido a su familia con violencia y deudas imposibles. No venía solo. 3 hombres lo acompañaban, todos armados, con la mirada cargada de burla y codicia. Lucía retrocedió, tropezando con el balde. «Por favor», murmuró, con la voz quebrada. «Ver». Julián soltó una carcajada ronca. «¿Creíste que ibas a esconderte para siempre? Sabía que terminarías en algún rancho rico, buscando quien te mantuviera». Se acercó, extendiendo la mano para sujetarla del brazo. Pero no llegó a tocarla. Un disparo resonó, y la bala levantó polvo a centímetros de su bota. Los hombres se tensaron, y Julián giró lentamente. Alejandro Montoya estaba a unos metros, con el revólver en la mano y la mirada helada. «Suéltala», ordenó con voz grave. Julián entrecerró los ojos. «Ah, así que este es tu protector. El gran Alejandro Montoya. He oído hablar de ti. Un hombre con mucho dinero y poca compasión. ¿Qué haces cuidando de esta basura?» El ranchero no respondió. Solo dio un paso adelante, apuntando con calma. «Vete antes de que tenga que enseñarte qué pasa cuando alguien pisa mi tierra sin permiso». Uno de los acompañantes de Julián bufó, llevando la mano a su pistola. Alejandro disparó tan rápido que el hombre cayó al suelo con un grito de dolor, la pistola volando de su mano. No estaba muerto, pero tampoco podría volver a disparar. El resto de los hombres retrocedió de inmediato. El silencio era insoportable. Lucía temblaba, con el corazón a punto de estallar. Julián la miró, y en sus ojos había odio puro. «Esto no ha terminado, ratita. Tú eres mía. Siempre lo has sido». Alejandro avanzó un paso más, su voz cargada de furia contenida. «Ella no le pertenece a nadie.
¿Entendido? Por primera vez, Julián vaciló. El aura del ranchero, su determinación inquebrantable, era más peligrosa que cualquier bala. Con un gesto brusco, hizo señas a los suyos para marcharse. Volveré, escupió, antes de desaparecer en el polvo del camino. Lucía se dejó caer de rodillas junto al pozo, con lágrimas corriendo por su rostro. No, no puedo más, susurraba, escondiendo el rostro entre sus manos. Siempre regresa. Siempre me encuentra. Alejandro guardó su arma y se arrodilló frente a ella. Lucía, mírame. Ella levantó la mirada, con los ojos empañados. No importa a dónde vaya, él siempre me arruina. No quiero que usted, que nadie más sufra por mi culpa. Alejandro negó con la cabeza, con una ternura inesperada. Escúchame bien. Lo que ese hombre te hizo no define quién eres. No eres basura, no eres un peso. Eres fuerte, más fuerte de lo que imaginas. Y mientras yo viva, jamás volverá a tocarte. Lucía lo miró, temblando. Y en ese momento, algo cambió en ella. Durante años había vivido encogida, aceptando el papel de víctima. Pero escuchar esas palabras, dichas con una convicción tan firme, encendió una chispa dentro de su pecho. Por primera vez en su vida, no se sintió sola en la lucha. Esa misma noche, el rancho se preparó para lo inevitable. Alejandro sabía que Julián volvería. Y no lo haría solo. No quiero que peleen por mí, dijo Lucía, con la voz baja, mientras lo observaba revisar sus armas. No peleamos por ti, Lucía, respondió él, mirándola con suavidad. Peleamos contigo. Porque este es tu hogar ahora, y nadie tiene derecho a quitártelo. Esas palabras hicieron que ella sintiera un calor desconocido. No era un rescate, era una invitación a pertenecer. Y el ataque llegó. 2 noches después, cuando la luna iluminaba la pradera como un farol inmenso, Julián regresó con 6 hombres armados. Los disparos rompieron la calma, y el rancho entero despertó en un caos de caballos y gritos. Alejandro y sus vaqueros respondieron con valentía. El plomo silbaba en el aire, y las llamas de las lámparas parecían bailar con cada estruendo. Lucía, escondida detrás de los establos, sentía que el corazón le estallaba. Podría huir, perderse en la noche, dejar atrás el rancho y a Alejandro para salvarse sola. Pero sus pies se negaron a moverse. Porque por primera vez, alguien estaba luchando por ella. Y no podía dar la espalda. Con manos temblorosas, tomó un rifle que uno de los trabajadores había dejado caer. No sabía disparar bien, pero apretó los dientes y apuntó. Un hombre que intentaba acercarse a la casona cayó herido en la pierna. No estaba muerto, pero eso bastó para detenerlo. Alejandro, al verla, gritó desde lejos. Lucía, quédate atrás. Pero ella negó con la cabeza, con lágrimas y determinación. No. Ya no más. Y en ese instante, él comprendió que la muchacha que había suplicado no levantes mi falda ya no era la misma. Estaba reclamando su voz. Su derecho a vivir. La batalla terminó al amanecer. Julián, herido en el hombro y derrotado, fue capturado. Los hombres del rancho lo ataron y lo arrastraron frente a Alejandro. El ranchero apuntó su revólver directamente al rostro del hombre que había destrozado a Lucía. Acábalo, murmuró uno de los vaqueros. Lucía se acercó despacio. Miró a Julián, temblando de rabia y miedo. Por años había soñado con ese momento, con verlo pagar. Y ahora estaba allí, indefenso, a merced del ranchero. Alejandro esperó su decisión. Lucía tragó saliva, con lágrimas en los ojos. No, susurró. Matarlo no borrará nada. No quiero que su odio me convierta en igual que él. Alejandro bajó el arma lentamente, asintiendo. Entonces se irá. Lejos. Y si vuelve, no habrá piedad. Julián escupió al suelo, pero ya no tenía fuerzas para luchar. Fue expulsado del rancho y del condado, con la amenaza de muerte sobre su cabeza si regresaba. Cuando todo terminó, Lucía se desplomó en el porche de la casona, exhausta. Alejandro se sentó a su lado, en silencio. No tuviste que quedarte a pelear, dijo él, mirándola de reojo.
Lucía sonrió débilmente, con las mejillas aún húmedas. No podía huir otra vez. Estoy cansada de esconderme. Alejandro la contempló con admiración. Eres más valiente de lo que crees. Ella lo miró, y en sus ojos oscuros brillaba algo nuevo. No era miedo. Era gratitud. Y algo más, algo que apenas se atrevía a nombrar, confianza. Por primera vez en su vida, Lucía se sintió libre. Y lo supo, el hombre que todos llamaban frío y despiadado había sido el único capaz de ver más allá de sus cicatrices. El sol nacía lentamente sobre el rancho Las Encinas. Tras la batalla, la pradera parecía respirar de nuevo, como si el viento se llevara el eco de los disparos y las sombras de la violencia. Los trabajadores recogían los restos de la pelea, algunos con vendas improvisadas, otros en silencio, pero todos con el mismo pensamiento: el rancho había resistido. Lucía estaba sentada en el porche, con el rostro iluminado por la primera luz de la mañana. Sus ojos aún mostraban cansancio, pero había en ellos una fuerza distinta, una calma que nunca antes había sentido. Por primera vez en años, no temía al futuro. Alejandro salió de la casona con paso firme, aunque en su semblante se notaba la fatiga. Había estado toda la noche asegurándose de que los hombres heridos recibieran atención. Cuando vio a Lucía, se detuvo un instante. Ella ya no parecía la misma muchacha asustada que había llegado con un canasto de ropa y la mirada clavada en el suelo. Había en ella un aire distinto. La dignidad de alguien que había decidido no huir nunca más. ¿Cómo te sientes?, preguntó él, acercándose. Lucía levantó la mirada y esbozó una sonrisa débil, pero auténtica. Libre. Alejandro respiró hondo, como si esas palabras fueran también un alivio para él. Se sentó a su lado, y por un momento no hablaron. Solo escucharon el murmullo de la pradera, el canto de los pájaros, la vida que continuaba. Lucía, dijo él al fin, con voz baja. Lo que hiciste anoche fue más valiente que todo lo que yo haya hecho en años. Ella negó suavemente con la cabeza. Tuve miedo todo el tiempo. Pensé en huir. Y aún así te quedaste, respondió él. El valor no es no sentir miedo, Lucía. Es quedarse y enfrentarlo aunque tiemble todo el cuerpo. Las lágrimas volvieron a asomar en los ojos de ella, pero esta vez no eran de dolor, sino de gratitud. Si no fuera por usted, murmuró, yo seguiría creyendo que no valgo nada. Alejandro la miró con una seriedad profunda. No, Lucía. Yo solo te mostré lo que ya estaba en ti. Tú siempre valiste. Tú siempre tuviste fuerza. Lo único que hiciste anoche fue demostrarlo al mundo, y a ti misma. Las palabras se clavaron en su corazón como un bálsamo. Nadie le había hablado así jamás. Con el paso de los días, el rancho fue recobrando la normalidad. Pero para Lucía, nada volvió a ser igual. Por primera vez, se permitió reír con las demás muchachas en la cocina, cantar mientras lavaba la ropa, mirar el horizonte sin miedo de ver a Julián aparecer en el camino. Alejandro, por su parte, la observaba en silencio. No desde la distancia del patrón hacia una sirvienta, sino con la mirada de alguien que reconocía la belleza de la resiliencia humana. Una tarde, mientras él revisaba las cuentas del rancho, Lucía se armó de valor y se acercó al salón. «Patrón», dijo, todavía con timidez, aunque ya sin el terror que la paralizaba antes. «Quiero pedirle algo». Alejandro levantó la vista, curioso. «Dime». Lucía respiró hondo. «Quiero aprender. No solo a cocinar o limpiar. Quiero aprender a leer bien, a escribir, a llevar cuentas. Quiero poder valer por mí misma algún día». Alejandro la observó en silencio, y una sonrisa suave apareció en su rostro. «Eso es lo más sensato que podrías pedirme. Y lo tendrás». Desde entonces, cada noche, después de las labores del día, Lucía se sentaba en la mesa del salón y Alejandro le enseñaba. Al principio, apenas podía sostener el lápiz sin que le temblara la mano. Pero con paciencia, fue llenando hojas enteras con palabras torpes que, poco a poco, comenzaron a tener sentido. Y cada vez que escribía su nombre completo, con letras firmes, sentía que recuperaba un pedazo de sí misma. Los rumores en el pueblo no tardaron en crecer. Montoya se encariñó con una de sus sirvientas, decían algunos, con tono burlón.
La está educando como si fuera una dama, murmuraban otros, incrédulos. Pero Alejandro no prestaba oído. Y Lucía, por primera vez, tampoco. Lo que importaba no era lo que el mundo pensara, sino la vida nueva que estaban construyendo dentro de aquellas tierras. Una noche, después de una lección de lectura, Lucía dejó el cuaderno sobre la mesa y miró fijamente a Alejandro. Nunca le agradecí de verdad, dijo, con voz suave. No solo por salvarme de Julián, sino por algo más, por enseñarme a verme como alguien valiosa. Alejandro sostuvo su mirada. No tienes que agradecerme. El mundo necesita más gente como tú, Lucía. Gente que, a pesar del dolor, todavía es capaz de levantarse. El silencio se alargó, cargado de una ternura que ninguno de los dos necesitaba nombrar. Lucía sonrió, y en su sonrisa había un resplandor nuevo. La certeza de que el pasado ya no gobernaba su vida. Los años traerían sus pruebas, como siempre en la frontera. Sequías, tormentas, pérdidas. Pero en el corazón de Lucía ya no había miedo, sino fuerza. Y en el de Alejandro, ya no había soledad, sino compañía. El recuerdo de aquel primer encuentro, de su súplica desesperada, por favor, no levantes mi falda, quedaría grabado en ambos como el inicio de un camino inesperado. Porque lo que Alejandro vio al hacerlo no fueron cicatrices de vergüenza, sino señales de batalla, marcas de una mujer que había sobrevivido. Y lo que rompió su corazón ese día no fue el dolor, sino el descubrimiento de que todavía existía en el mundo la capacidad de proteger, de sanar, de empezar de nuevo. Los rumores en el pueblo no tardaron en crecer. Montoya se encariñó con una de sus sirvientas, decían algunos, con tono burlón. La está educando como si fuera una dama, murmuraban otros, incrédulos. Pero Alejandro no prestaba oído. Y Lucía, por primera vez, tampoco. Lo que importaba no era lo que el mundo pensara, sino la vida nueva que estaban construyendo dentro de aquellas tierras. Una noche, después de una lección de lectura, Lucía dejó el cuaderno sobre la mesa y miró fijamente a Alejandro. Nunca le agradecí de verdad, dijo, con voz suave. No solo por salvarme de Julián, sino por algo más, por enseñarme a verme como alguien valiosa. Alejandro sostuvo su mirada. No tienes que agradecerme. El mundo necesita más gente como tú, Lucía. Gente que, a pesar del dolor, todavía es capaz de levantarse. El silencio se alargó, cargado de una ternura que ninguno de los dos necesitaba nombrar. Lucía sonrió, y en su sonrisa había un resplandor nuevo. La certeza de que el pasado ya no gobernaba su vida. Los años traerían sus pruebas, como siempre en la frontera. Sequías, tormentas, pérdidas. Pero en el corazón de Lucía ya no había miedo, sino fuerza. Y en el de Alejandro, ya no había soledad, sino compañía. El recuerdo de aquel primer encuentro, de su súplica desesperada, por favor, no levantes mi falda, quedaría grabado en ambos como el inicio de un camino inesperado. Porque lo que Alejandro vio al hacerlo no fueron cicatrices de vergüenza, sino señales de batalla, marcas de una mujer que había sobrevivido. Y lo que rompió su corazón ese día no fue el dolor, sino el descubrimiento de que todavía existía en el mundo la capacidad de proteger, de sanar, de empezar de nuevo.